Yo vivo en el mismo lugar que existe aún aquel bar y el rincón donde solíamos hablar, donde escuchábamos estar. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Espero que muy bien. Bueno, aquí les dejo la parte de tabla periódica. Es la primera parte porque ya hemos hecho todas las propiedades periódicas, lo que es radio atómico, energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica. Todo está ya en el canal. Nos faltaba esta parte que es dar más detalles sobre los elementos, algunas características y sobre todo la ubicación de los elementos en la tabla, periodos y grupos. Bien, una introducción sería esta, ¿no, muchachos? Acá, esta tabla, este diseño que lo tienen, se fundamenta en la ley periódica de Henry Moseley, el cual determinó que en base al número atómico los elementos deben organizarse. ¿Qué sucede? No es una casualidad, por ejemplo, que el fósforo esté cerca al azufre, cerca al arsénico, y esté muy distante, por ejemplo acá, del escandio, distante del calcio. La cercanía o el distanciamiento grande entre elementos es por algo. ¿Y en qué se basa esto, amigos? En propiedades. Los que están muy cerca entre sí tienen una semejanza, y los que están muy separados entre sí tendrán una gran diferencia, ¿de acuerdo? Es como en la casa cuando ordenamos las cosas. Ordenamos, por ejemplo, acá el tarro de leche, junto lo podemos colocar a la bolsa de lentejas o a un paquete de galletas. En cambio, sería inadecuado guardar la leche, por ejemplo, cerca a un insecticida, cerca a la lejía. ¿Por qué? Porque no hay semejanza. Uno organiza, uno ordena, ¿no?, las cosas en base a un parecido. Y la tabla periódica se basa en eso. ¿Y en qué se fundamenta el parecido, profesor? ¿De qué depende? Del Z, del número atómico, el parecido químico principalmente. Bien, muchachos, este aporte de Moseley lo vamos a ver en nuestra tabla ahora con todos sus detalles. Bien, amigos, se cuidan bastante, sigan estudiando, les dejo la clase, aprovechenlo y para adelante. Bien, hasta la próxima. Chao. Bien, a ver, muchachos, vamos a describir la tabla periódica actual. Bueno, como ya se dijo en una pequeña introducción, este arreglo que tenemos hoy en día se fundamenta en la ley periódica de Henry Moseley. Primero, el criterio para tener elementos muy cerca entre sí o muy lejanos es su semejanza en propiedades. Bien, y eso fue determinado en base al número atómico. Así que el criterio que ya preguntó San Marcos, por ejemplo, la UNI también y otras universidades varias veces, es el Z, el número de protones. Entonces, el número atómico es el factor clave para ordenar los elementos en la tabla. Aumenta en un periodo hacia la derecha y en un grupo hacia abajo. Bien, ese va a ser como el Z va creciendo. Entonces, el primer elemento de la tabla que tenemos por acá, que es el hidrógeno, muchachos, tiene número atómico de 1, ¿verdad? Se avanza en horizontal. El helio, segundo elemento de la tabla, tiene número atómico de 2. Luego viene el litio por acá, número atómico 3. A su costado viene el berilio, número atómico 4. Luego acá el boro, 5 y así, ¿no? Se va avanzando de esa manera, llenando la tabla. Entonces el Z, número de protones, es el dato empleado para hacer este ordenamiento. Los periodos, muchachos, como por ahí ya entenderemos, son 7. Los periodos, los arreglos horizontales van a ser 7, siendo el primer periodo el más pequeñito porque tiene solo 2 elementos, hidrógeno y helio. El segundo periodo ya tiene 8, el tercer periodo también tiene 8 elementos, el cuarto periodo, que ya vendría por acá, tiene 18 elementos, luego el 5, el 6 y el 7. Bien, tenemos, muchachos, 7 periodos. ¿Cuál es la razón de que existan 7 periodos? ¿En qué se fundamenta que haya 7 periodos? ¿Por qué no hay 8? ¿Por qué no hay 9? ¿Por qué no hay 10? ¿Cuál es la razón? La clase de números cuánticos. Se habla, muchachos, de 7 periodos porque siempre ese número del periodo indica la cantidad de niveles de energía de los elementos de ese lugar, de ese periodo. Por ejemplo, en el quinto periodo, ¿a quiénes tenemos? Está por acá el rubidio, ¿sí? Y por acá, por ejemplo, se encuentra el yodo. Si el rubidio y el yodo que está por aquí se encuentran en el quinto periodo, es porque los dos tienen 5 niveles de energía. Usted hace la distribución electrónica de ellos y va a encontrar 5 niveles. Siempre, muchachos, el periodo indica, ¿ya?, va a indicarnos el número de niveles que tiene el átomo en su distribución. Número de capas o de niveles de energía. ¿Listo? Así que lo que está en el séptimo periodo son los elementos de mayor tamaño, porque tienen 7 niveles, su tamaño va a ser mayor. Ahora, sigamos con los periodos, son 7. Recuerden, en un periodo lo único semejante de los elementos que están ahí es que tienen esa cantidad de niveles. A ver, cuarto periodo,
Aquí está el potasio, por acá se encontrará, si lo buscan en su tablita, el hierro, y por acá, muchachos, se encuentra el arsénico. Lo común entre estos tres elementos, potasio, hierro y arsénico, es que los tres van a tener 4 niveles de energía. Ahora, químicamente y físicamente en un periodo no hay semejanza. Eso, por la teoría, en un periodo lo único común de los elementos que están presentes es su cantidad de niveles. ¿De acuerdo? Ahora, si le preguntan, ¿cuál es el periodo más largo, el que tiene más elementos? Y la respuesta son 2. Está el periodo número 6 y el periodo número 7. Acá arriba, en esta parte, todo está completo para los dos periodos. Como hay 18 columnas, acá tenemos para los dos 18 elementos. Pero no hay que olvidarnos que de este lugar, a ver, miren muchachos, grupo 3B, del sexto periodo por acá, del sexto periodo, ahí ha habido un grupo de elementos que han sido extraídos y son los llamados lantánidos. Entonces, el sexto periodo no solamente tiene 18 elementos que están acá arriba, tiene acá un grupo más que son 14. 18 más 14 tiene 32 elementos. Por otro lado, el séptimo periodo también acá, en el grupo 3B, hay un grupo de elementos que han sido extraídos por acá y son los llamados actínidos. Son elementos muy extraños. El examen de admisión para estos, hacer su análisis no viene, solo como teoría sepan que existen. Entonces, en el séptimo periodo también acá tengo 18 elementos, más 14 actínidos, tengo 32, ¿de acuerdo? Así que son los periodos más extensos, más largos. Sexto y séptimo periodo, los periodos de mayor longitud. ¿Y a qué se refiere eso? A más elementos. Antes de hablar de las familias, que son las columnas, vamos a hablar de los elementos que tenemos acá. A ver, químicamente, muchachos, hablando del aspecto químico, solamente vamos a presentar 2 tipos de elementos, que van a ser los metales y los llamados no metales. ¿Quiénes son los metales? Aquellos que tienden a oxidarse, o sea, a perder electrones. Y los no metales, aquellos que tienden a reducirse, tienden a ganar electrones, ¿no? Reducción. Por eso hay elementos que tienden a ser cationes, ¿no? Los metales tienden a eso, a ser átomos positivos, porque van a perder electrones. Es su naturaleza en los metales, químicamente hablando. Mientras que los no metales tienden a ganar electrones, ¿no? A ser lo que llamamos nosotros aniones. ¿Listo? Viendo eso en la tabla, vamos a encontrar esta situación. Observen. Metales. Van a ser las 2 primeras columnas. Acá tenemos metales, ¿sí? La parte del medio también son metales. De este bloque que está acá a la derecha, esta partecita, muchachos, son metales. Y lo que salió de la parte interna de la tabla también son metales. Es decir, tenemos un montón de elementos metálicos. Hay muchos, más abundantes que los no metales. Los no metales están por acá. Son estos que se encuentran en este lado, en esta parte. Son los elementos no metálicos. Y al hidrógeno también, muchachos, se le considera un no metal. Por las propiedades físicas, como por ejemplo la conductividad eléctrica, esa es la propiedad base, muchachos. Por la conductividad eléctrica tenemos 3 tipos de elementos. Los metales, que son estos de aquí, excelentes conductores eléctricos, se les llama conductores de primer orden. Los no metales, malos conductores eléctricos, se usan como aislantes de la corriente y del calor, a excepción del grafito, ¿no? El grafito, que es el carbono, sí conduce la electricidad, es una excepción, pero los demás son malos conductores. Metales, buenos conductores del calor y de la electricidad. No metales, malos conductores. Pero en esa propiedad de la conductividad eléctrica, además de metales y no metales, aparecen los famosos semimetales, o los llamados metaloides, que están acá en la frontera. Acá se encuentran. Está el boro, siguen, muchachos, por aquí el silicio, germanio, sí, arsénico. Hay un grupo de 8 metaloides. Solamente deben recordar a 2 de ellos, que es el elemento silicio y el germanio. ¿Está bien? Esos 2 metaloides, recuerden para su examen: silicio y germanio. Hay más, pero esos son los básicos porque se usan en microchips. Entonces, esto voy. Metales, buenos conductores eléctricos. No metales, malos conductores. Y los metaloides dependen. Si hay altas temperaturas, son buenos conductores, se parecen a los metales. Si hay temperaturas bajas, son malos conductores, se parecen a los no metales. Tiene esa dualidad, ¿bien? Se llaman metaloides o semimetales. Bien, y otra cosa más, veamos otra cosa más. La tabla se separa en bloques. Estas 2 primeras columnas
se llama, muchachos, el bloque S. ¿Saben por qué? Porque en esta zona todos los átomos que están ahí presentes, al hacer su distribución, terminan en eso, en S. En cambio, los que están acá a la derecha, estas 6 columnas, los que están por aquí, ellos se les va a denominar el bloque P, porque los elementos al hacer su distribución terminan acá, en P1, en P con 2, P3, P4, eso está en esta zona. Los que están en el medio se le llama el bloque D, porque sus átomos terminan en ese subnivel de distribución. Y acá, muchachos, ya lo pueden deducir, es el llamado bloque F, porque terminan en F su distribución. Ahora vamos a algo más importante. Ahora sí, concéntrense. Los elementos tienen similitud, un parecido, por eso se llama familia. Usted tiene su familia y en una familia hay cierta semejanza. Vamos a dar un panorama, por ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, acá en el grupo 8, helio, neón, argón, clorón, xenón, radón. Al ser de la misma familia, tienen un parecido. ¿Ese parecido en qué radica? En que ellos son muy estables. En condiciones ambientales, estos elementos no reaccionan con nadie, permanecen inertes, están en una familia, tienen esa propiedad común entre todos. Un ejemplo más, muchachos, de que en un grupo las propiedades químicas son similares, es por ejemplo la forma como los elementos de un grupo o familia se combinan con otro elemento. Si hablamos de los óxidos, por ejemplo del litio, su fórmula va a ser así, litio 2O. Y si agarramos en la misma familia otro elemento alcalino, por ejemplo el potasio, su fórmula va a ser K2O. Si agarramos el sodio, sería sodio 2O. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que pertenecen a la misma familia, ¿no? Esa es la idea de las propiedades químicas similares. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en un grupo hay propiedades químicas semejantes? Bueno, radica en esto. Todo es la distribución electrónica. Si vemos la parte final de cada uno de estos elementos del grupo 1, todos terminan en S1. En S1. Puede ser 2S1, 3S1, 4S1, etc. No cuento al hidrógeno porque él es un no metal. No es metal como los demás. Él no tiene propiedades como los demás elementos. ¿Está bien? Es un caso particular de estar ahí sin parecerse a los demás de la familia. ¿Por qué en el grupo 2 tienen propiedades químicas semejantes? Porque ellos terminan en S2. ¿No? Debido a la última parte de la distribución, los hace semejantes en sus propiedades. El grupo 7 acaban, por ejemplo, ellos en P5. El grupo 6 acaban en P4 y así, ¿de acuerdo? Entonces, si me preguntan, por ejemplo, este elemento Z igual a 7, ¿con cuáles de los siguientes elementos X, R, T tienen propiedades químicas similares? Y acá le ponen números atómicos, los 19, 33, por acá 53. ¿Qué tienen que hacer? La distribución. Hacemos acá de E la distribución electrónica y termina, muchachos, en 2P3. Ahí termina, si lo averiguan. Solamente hay que ver cuál de ellos termina también en P3. El nivel puede cambiar, pero la finalización del último subnivel es igual. Si hace este de aquí, termina, muchachos, en 4S1. No es lo mismo, no es el mismo grupo. El T53, eso va a terminar en 5P5, por ejemplo. Tampoco coincide, no es el mismo grupo. Este de aquí termina en 4P3. Por lo cual, estos dos son de la misma familia, tienen propiedades químicas similares. Bien, ahora vamos a hablar de las columnas un poco más, que son las familias. Los elementos de una familia tienen propiedades químicas similares debido a que su finalización de la distribución es semejante. En el caso, por ejemplo, del cobre, debajo del cobre se encuentra la plata, debajo de la plata se encuentra el oro. Y si recordamos, son metales de alta conductividad eléctrica, son los mejores conductores que tenemos. Y también hay que entender que son metales muy estables, que no reaccionan. Por eso el cobre está en el cableado, la plata, una joya de plata de oro, no reacciona, no se oxida, sino más. Son metales llamados nobles. Bien, hablando de las columnas, muchachos, este de acá, como recordamos, es el bloque S, ¿no? Porque sus elementos terminan justo en S. Y esta parte de acá ya es el llamado bloque P, porque terminan en P. Hay dos elementos, muchachos, de los extremos, las dos primeras columnas. Y las 6 últimas columnas se le da una denominación especial. Y estos elementos, como habremos escuchado, es el llamado grupo A de la tabla, y son elementos representativos. Esa palabrita, por favor. Si me dicen en un problema, ¿no?, el siguiente elemento es representativo, ¿qué tengo que afirmar? De grupo A. ¿Y cómo lo reconozco?
porque finaliza en S o finaliza en P. Bien, ahí tenemos 8 grupos que rápidamente los voy a enumerar. 1A, acá está el 2A, luego pasamos por acá, ¿no? Este grupo 3A, por favor, 4, 5, 6, 7 y acá está el grupo 8A. Bien, son 8 grupos en total en la familia llamada representativa. 1A, 2A, tal. Ahora, casi lo que les pido, muchachos, es que recuerden, como aparece en la pantalla, el nombre de cada familia. 1A son los llamados alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A se llaman boroides o térreos también, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6 calcógenos o anfígenos, grupo 7 los halógenos, grupo 8 los gases nobles, ¿de acuerdo? Y acá sacamos conclusiones. Si usted tiene un elemento que termina en S, entonces, amigos, se trata de un metal. Es un metal, ¿de acuerdo? Lo que hemos hablado, es un metal. Salvo el hidrógeno, pero el hidrógeno es muy conocido, ¿no? El hidrógeno simplemente es 1S1. Ahí no creo que haya duda en determinarlo en un examen si es hidrógeno o no. Es el 1S1. Otro elemento que acaba en S, 2S1, 3S1, 2S2, 4S2, son metales. Están por acá. ¿Y para qué me sirve eso? Para saber sus propiedades. Como es metal, ¿qué cumple un metal? Se oxida, buen conductor eléctrico también del calor, es maleable. ¿Se acuerdan qué era eso? Se vuelve láminas cuando uno lo golpea. Es dúctil, se estira, ¿no? Se estira como hilos delgaditos. Brilla en presencia de la luz, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que es metal le corresponde a ellos. Si es del grupo 2A, metal. Grupo 1A, también metal, salvo el H. Ahora, si termina en P, acá sí no puedo afirmar algo contundente, porque si termina en P puede ser elemento metálico o puede ser elemento no metálico. Ahí tendría que haber otro dato más, no podría ser tan absoluto como en esta parte, donde sí ya lo hemos definido, ¿está bien? Listo. Ahora, la parte del medio, esta parte central, que son 10 columnas, muchachos, tiene otra denominación, ¿no? Acá hay 10 columnas en esta parte central y se llama el grupo B, o llamados elementos de transición. Así se define a ellos. Ahora, un detalle. En lo de transición, yo no voy a tener que memorizarme todas las familias como el grupo A, es decir, los nombres, ¿no? Acá sí los nombres, por favor, que hemos ya planteado. En el grupo B, no, solamente recordar un par de grupos que son importantes. Recuerde que el grupo B inicia acá su numeración. Aquí está el 1B, por acá está el 2B, luego acá 3, 4, 5, 6, 7, y el grupo 8B, muchachos, son 3 columnas juntas. La familia del hierro, cobalto y níquel. Tiene su tabla periódica a la mano, ¿no? A colores para ver mejor esto. El grupo 8B van a ser 3 columnas juntas, ¿sí? Ahí está el grupo 8B de la tabla. Hierro, cobalto y níquel, se llaman los ferromagnéticos, tienen propiedades magnéticas muy fuertes. Ya para los que van a la uni se puede decir que son muy paramagnéticos. Hay un alto paramagnetismo. ¿Qué era eso? Que ante un imán hay mucha atracción. El grupo 1B también hay que recordarlo. El grupo 1B son los llamados metales de acuñación. Acuñación. Utilizados antiguamente para hacer monedas, ¿no? En la época colonial. Monedas de plata, de oro, cobre. Son bactericidas, ¿eh? Evitan la proliferación de bacterias donde estén ellos. Y el grupo 2B, tenemos por ejemplo acá al zinc, al cadmio, al mercurio, son llamados metales puente. Se llama puente no porque sean para hacer puentes, sino porque son una familia que se encuentra haciendo un puente, un lazo, un nexo entre el grupo B y el grupo A. Así lo plantean los libros. Ahora, si tenemos un elemento de transición, es aquel que acaba en D, por favor, de frente, ahí es metal, ¿no? Ahí es metal también. Si acaba en D, pertenece a los metales. Buen conductor eléctrico, también del calor, brillan, se oxidan, maleables, dúctiles, todo lo que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Listo. Los que están acá abajito, como han salido de acá adentro, también es grupo B y se les llama transición, pero como sale del interior, transición interna, así le dicen, transición interna. ¿Bien? También se les suele llamar a ellos tierras raras, ya tierras raras, también son metales.
Tierras raras porque su nombre lo dice, ¿no? Es muy extraño, difícil encontrarlos. Muchos de ellos son artificiales. Viendo todo esto, muchachos, pasemos ahora a la parte también importante, que es ubicar elementos en la tabla, ¿de acuerdo? Ojo, he mencionado propiedad de los metales, por lo cual los no metales es al revés, ¿no? Si ellos brillaban, un no metal no brilla, es opaco. Salvo el grafito, que sí brilla, ¿no? Usted agarra su hoja, pinta con el lápiz, ¿no? el carboncillo, lo pone ante la luz y sí va a brillar. Otro más, malos conductores eléctricos, también del calor, no se oxidan, se reducen, y todo lo contrario, ¿no? A los metales. Los elementos de transición interna, ¿es de qué grupo estos? ¿A qué grupo pertenecen? Al 3B, ¿está bien? No se olvide que ellos son los que terminan en F, ¿no? Acaban en F. Apenas termine en F, por favor no se olvide que todos estos elementos pertenecen al grupo 3B. De ahí son específicamente estos elementos llamados tierras raras, ¿de acuerdo? Bien, ahora muchachos, según lo antiguo, lo clásico, los grupos van a ser 8 grupos A y 8 grupos B acá en el medio, donde 3 columnas se juntan como un solo grupo, ¿de acuerdo? Ya. Esta es la versión antigua. Según la UPAC, que es algo más actual, las columnas para designarlas no lo hacen con grupos A y grupos B, sino que usan otro criterio que ahorita voy a colocar. A ver. Ya muchachos, según la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura Aplicada, lo que hace para designar a las familias no es separar el grupo A ni el grupo B, simplemente cuenta de frente por número de columna, del 1 al 18. Primera columna, grupo 1. Segunda columna, grupo 2. Tercera columna, grupo 3. Cuarta columna, grupo 4. Eso es lo que hace, del 1 hasta el 18. Sigue avanzando, 5, 6, acá. Este es el grupo 8B, pero según la UPAC se cuenta cada columna por separado. Columna del hierro, grupo 8, del cobalto, grupo 9, níquel, grupo 10. Acá sería 11, zinc, grupo 12. Eso es lo que hace. El grupo 3A sería columna 13, luego acá viene 14, 15, 17 y gases nobles, grupo 18. Viendo todo esto, sacamos una conclusión. Si me preguntan cuántas familias hay, de la forma tradicional hay 16. 8 grupos A y 8 grupos B. Ahora, si me preguntan según la UPAC, como es por columna, del 1 al 18, 18 familias, ¿de acuerdo? Vamos ahora a la ubicación de un elemento en la tabla. Vamos a esta parte de tabla periódica que consiste ya en ubicar a un elemento en la tabla periódica moderna. Para eso un punto clave. Usted va a tener datos para hacer la ubicación que acabamos de ver, pero lo que va a necesitar sí o sí es este dato, el Z, el número atómico, que sería igual al número de electrones del átomo neutro, ¿está bien? Es decir, siempre yo ubico en la tabla a los átomos neutros, por lo cual puedo afirmar que como el átomo va a ser neutro, su cantidad de electrones que voy a distribuir tiene que ser igual al número atómico. Entonces, por ejemplo, si le proponen esta situación, ¿no? Determina la ubicación de un elemento cuyo número atómico vale 16 y la carga que tiene es menos 2. A usted le dicen de esa forma, le dan datos de esa manera. Para un anión, haga su ubicación en la tabla. A usted no le va a interesar la carga del elemento, ya que para ubicar un elemento en la tabla solamente requerimos la cantidad de electrones que él tiene cuando está neutro. O sea, me olvido de la carga y trabajo con 16. Hago la distribución de 16 electrones, que sería lo que él tiene cuando está neutro, y con eso hago el trabajo. Profesor, pero acá tiene 18, no lo niego. Pero si la pregunta es ubicar un elemento en la tabla periódica actual, tengo que utilizar solo el Z, ¿está bien? El número atómico. Porque en la tabla periódica están ubicados átomos neutros, no iones. Entonces para ese elemento con el 16 trabajaría, ¿de acuerdo? De igual forma, si fuera un catión, ¿no? Yo sé que ha perdido, eso es algo real. Ha perdido, ¿no? Ya no tiene 16 electrones, tiene ahora 14. Eso es innegable. Pero muchachos, si la cuestión es ubicar un elemento en la tabla, ubicaciones siempre con átomos neutros. Pero si me dan catión, profesor, se olvidan de la carga y con ese dato tienen que hacer el trabajo. ¿Está bien? Tenemos que usar el Z, la cantidad de electrones que tendría el átomo si fuera neutro. Para eso tenemos acá un cuadro y nos dicen ubicar a estos elementos. Lo primero, la distribución del átomo neutro, siguiendo el principio de distribución de Aufbau, ¿no? El átomo basal.
Haremos acá 12, de frente muchachos, es muy corto esto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para el otro también, acá voy a usar gas noble, sería argón 18, luego viene 4s2, 3d10, ahí tenemos 30, y por acá el 4p4. Y así, para cada elemento hace la distribución. Acá tenemos el criptón 36, bien. Luego viene el 5s2 y 4d. Contemos, 36 más 2, 38. 38 para 43 sería 5, ¿no? Y ya tenemos ahí 43. Entonces, usted va a tener en el examen datos. A veces no directamente el número atómico, sino le van a dar de repente el número de masa, cantidad de neutrones, y ahí ya puede averiguar este dato. Sería la cantidad de electrones del átomo neutro y con eso hace la distribución. Bien, a veces también le dan la distribución un poco oculta y le dan los números cuánticos del último electrón. Sabiendo los números cuánticos del último electrón, yo sé hasta dónde puedo llegar. Pero en sí, usted lo que tiene que conseguir es la distribución del átomo neutro. Bien, acá lo hago de frente, muchachos. Bien, ya tengo acá todas las distribuciones electrónicas, solo acá una observación. En el caso del elemento WZ24, acá al final entendemos que acá en D4 es una anomalía, ¿no? Esto que acaba en D4 debe pasar a D5. Uno de acá pasa para allá, ¿no? ¿Se acuerda la excepción, no? Es si acaba en D4 se vuelve D5, uno pasa para allá. Y si acabaría en D9 se vuelve D10, ¿no? Siempre del shard un electrón pasaba para cubrir eso. Ahí lo tenemos. Bien, muchachos, ahora viene lo más fácil. El periodo de un elemento químico, que va a ser la fila horizontal donde se encuentra en la tabla, son 7 periodos, no se olvide, lo define siempre en el átomo neutro el mayor nivel de energía. Solo tiene que buscar el mayor nivel y se acabó. A ver acá en el elemento R, mayor nivel 1, 2, acá nivel 3. Este elemento se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica, ¿bien? Aquí en el T, mayor nivel, acá vemos mayor nivel 4, por lo cual es un elemento del cuarto periodo de la tabla. Y eso es lo más simple que puede haber. En el X su mayor nivel va a ser 5, por lo cual pertenece al quinto periodo. W, mayor nivel, acá tenemos a 4, en el cuarto periodo. M, mayor nivel, 4 también, cuarto periodo. Este elemento es bien grande, ¿no? RZ80, mayor nivel, acá lo estaba viendo, 6, elemento del sexto periodo. El periodo es algo muy directo, muy simple. Ahora, el grupo. Había dos formas de enfocar el grupo, que son las columnas, ¿no? Las columnas. El grupo según lo clásico, grupo A, grupo B, 1A, 2B, 3B, 4B, etc. O según la UPAC, que era del 1 hasta el 18, ¿no? Los grupos, las columnas. Bueno, para las columnas vamos a hacer esto. Primero de forma clásica. Por la distribución, se acaba en S o acaba en P, ya usted sabe la teoría, ¿no? Se acaba en S o acaba en P, estamos hablando de elementos del grupo A. Muy bien. Así que los dos primeros elementos, como acaban en S y en P, son elementos que pertenecen al grupo A. ¿Cómo también se les dice a ellos? Elementos representativos, ¿no? Así se le va a denominar. En cambio, los siguientes, observen, terminan en D. D, D y D. Si un elemento químico termina en D en la distribución de su átomo neutro, son elementos del grupo B. Son los llamados metales de transición. Ya tenemos entonces en esta tablita mis elementos a qué bloques van a pertenecer. Los dos primeros, como acaban en S y en P, el grupo A, elementos representativos, no se olviden la palabra, y los que acaban en D ya son de la parte central de la tabla, grupo B o elementos de transición. Para el primer caso, entonces a estos dos primeros elementos de frente le ponemos grupo A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acaban en S, acaban en P. Los siguientes van a ser ya del grupo B. Grupo B, grupo B. Lo que nos falta es el número romano que aparece al costado. Muy simple. Para el grupo A, ese número romano, ¿no? 1A, 2A, etc. Ese número romano, muchachos, simplemente viene a ser el número de electrones de valencia. Electrones del mayor nivel. Es muy fácil. Si, por ejemplo, para el primer caso vemos el mayor nivel, que es el tercero, ahí contamos los electrones que tiene. Tiene 2. Es un elemento del grupo 2A de la tabla. En el siguiente elemento, que también es del grupo A, hablamos del mayor nivel, que era 4. Ese es el mayor nivel. Sumamos los electrones de ese mayor nivel, 2 más 4, grupo 6A. ¿De acuerdo?
Ya tenemos ese grupo muy definido ahí. Ya lo ubicamos, muchachos. Elemento R, tercer periodo de la tabla, y grupo 2A. ¿Listo? T, cuarto periodo de la tabla, grupo 6A. Por favor, el grupo A es clave. ¿Cómo se le llama al elemento grupo 2A? Muy bien, elementos alcalinos térreos, ¿no? Alcalinos térreos. Y ahí todos son metales, como recordarán. El grupo 6A, ahí se le dice tiene dos nombres, calcógenos o anfígenos. El grupo A es sagrado, ¿ya? Ahora el siguiente. Cuando es del grupo B, ya no va a hacer eso, ya. Cuando es del grupo B, tiene que hacer esta situación. Si acá ven D, es del grupo B, el número romano, para poder establecer de qué familia es una suma. Y tendrá que sumar el número de electrones de S y de D. Profesor, ¿pero de qué lugar? De la parte final de la distribución electrónica. Entonces, por ejemplo, en este caso, acá ven D, ya, voy a agarrar el S, electrones de S y de D de la parte final. Nos sale 7. Ese elemento pertenece al grupo 7B. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del otro, acá ven D, ya sumamos electrones de S de la parte final con los de D. Sale 6, grupo 6B. El siguiente, acá ven D de nuevo, ya sumamos electrones de S más los de D. Sale 9, ahí hay una observación. Recuerden, si esta suma de electrones S con D nos sale 3, grupo 3B. 4, 4B, ¿no? 5, 5B. 6, 6B y así. 7, 7B. Pero recuerden, esta suma nos puede salir 11. Los electrones de S con D de la parte final de la distribución de estos elementos puede salir 11. Y no hay grupo 11, pues. Es el grupo llamado 1B. Si le sale 12, se puede dar, ¿no? Que salga 12 también los electrones de estos dos lados. Sale el grupo, muchachos, 2B. Y si recuerdan, el grupo 8B eran 3 columnas juntas, lo llamados ferromagnéticos. Y ahí que vamos a encontrar que la suma debe ser 8, 9 o 10. ¿Listo? Ahí tenemos la suma y los casos particulares. Entonces, acá ven D, sumamos S con D, 7 más 2, 7 más 2, 9. Entonces este elemento pertenece al grupo 8B. Esos son los ferromagnéticos, repito. Siguiente, el R80. Agarramos los electrones de S con D de la parte final. S con D nada más. Aquí está el S de la parte final y aquí está el D. Profesor, y el F no interesa, porque el F no se toma en cuenta. Solamente S con D de la parte final. Acá tenemos 2 y acá tenemos 10. Nos sale 12. Sale 12, grupo 2B. ¿Listo? Esa es la forma clásica tradicional. Ahora, amigos, el grupo según la UPAC ya es nada de romano, sino con el número de columna. Y las columnas son del 1 hasta el 18, ¿sí? Vamos acá a acomodar. Por ejemplo, si sale el grupo 1A, columna 1, pues porque es la primera, ¿verdad? Sale el grupo 2A, es la columna 2. Así que este es del grupo 2A, segunda columna, grupo 2 según lo que dice la UPAC, ¿no? Ya no lo tradicional que era esto de acá, según la UPAC. Ahora, del grupo 3A para adelante, 3A, 4A, etcétera, ahí tiene que sumarle a ese número romano 10 unidades. Y ya sacará su número de columna. Si es del grupo 3A, 3 más 10, grupo 13, columna número 13 según la UPAC. Grupo 5A, el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Le suma 10, sería 15, grupo 15. Para el grupo A, de 3A para adelante, le suma 10 a ese número romano y va a sacar su columna. A ver, grupo 6A, ya, está después del 3, ¿no? Entonces le sumamos 10 y sería la columna 16. Usted también, que es inteligente, entiende que 6A está 2 grupos antes de los gases nobles, del 8A. Y como hay 18 columnas, el grupo 8A es la columna 18, 7A 17, 6A 16, pues, ¿no? Él lo tiene. Ya. Ahora, para los que acaban en D, los que son del grupo B, para saber su grupo, su columna, solamente va a respetar la suma de los electrones finales de S con D. Si acá sale 7, grupo 7, columna 7 según la UPAC. Sale 6, columna 6. Sale 9, ¿verdad? Acá sale 9, grupo 9. Según la UPAC, cada columna se cuenta por separado, ya no junto. S con D, 2 más 10 sería 12, columna 12. ¿De acuerdo? Sale 11, columna 11. Y esa es la forma
según la YUPAC de organizar a los grupos. Usted, presentando la distribución, puede saber periodo, que es el mayor nivel, y los grupos, ¿no?, respectivos. Y también, si el examen le da el periodo y el grupo, puede reconstruir la distribución. Le dicen, ¿no?, mi elemento del tercer periodo, tiene 3 niveles, ya usted sabe que va a tener 3 niveles. Grupo 2A, es porque en ese mayor nivel tiene 2 electrones de valencia, ¿no?, porque así se define para los elementos del grupo A. Ahora, si es del grupo, por ejemplo, periodo cuarto periodo, grupo 6B. Cuarto periodo tiene 4 niveles su átomo. 6B es porque la suma de electrones de ese conde de la parte final tiene que ser 6, ¿verdad? Eso es lo que estamos planteando en la ubicación de un elemento. ¿Listo? Bien.